Oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay un tema hasta simpático en la vida del ser humano y es que uno no sabe lo acumulador que se vuelve. Durante la vida uno va guardando cosas y guarda y siempre está pensando que esto me va a servir para después, que esto alguna utilidad puede tener en el futuro. Y cuando le toca mover las cosas es cuando se da cuenta la cantidad de elementos que no sirven y todo lo que ha acumulado en el transcurso de la vida. Hablemos de esas cosas que sobran, profesor Memo Ángel. A ver si el asunto es risible, esto es para ahí, si nos reímos en este programa es porque nos tenemos que reír, ¿cierto? Porque estamos en un mundo de la acumulación, es un problema que plantea pues también de manera muy peligrosa las ciudades, las economías, la salud mental. O sea, es un problema grave, porque desde 1951, cuando aparece el consumismo, a partir de ahí comenzamos a comprar no solamente lo necesario, sino lo emocional. De hecho, en todas las teorías de marketing se habla de las necesidades psicológicas, todas esas necesidades que vamos acumulando para satisfacer un deseo que no da ninguna satisfacción. Estamos comprando de manera emocional. Y si bien es cierto que eso generó un montón de industrias, también generó un montón de cosas que nunca supimos para qué sirven o nunca les dimos el uso adecuado, que es la famosa pues teoría de Erich Fromm del ser y el tener, de todo lo que tenemos, que sabemos a ciencia cierta para qué sirve y cómo mantener en uso eso que compramos, porque estamos comprando para no mantener en uso, estamos comprando para guardar, para amontonar, y a todo eso le estamos además haciendo unos agregados que no dejan de ser muy peligrosos, y es cuando no salimos de lo que realmente nos sobra. Estamos en un momento en que ya no cabemos ni en el espacio privado y tampoco en el espacio público. O sea, uno se pone a ver porque de todas maneras la casa es un reflejo grande de las ciudades. Yo a veces pensaba, bueno, si hay que trastear una ciudad, primero trastearla a un lugar más chiquito, porque es que ya la tierra no tiene espacios amplios. Ya no podemos pensar en que vamos a irnos a otro lugar para ampliarnos, no, siempre nos movemos para estrecharnos. Es un asunto de la sobrepoblación, que ya se está cumpliendo pues la teoría de que nosotros no podemos seguir multiplicándonos de la manera en cómo estamos, porque es que no hay espacio, no hay recursos. Ya incluso se habla de las ciudades subterráneas, de hundirse en la tierra para volver a recuperar la capa de humus en la que estamos viviendo. Es que la capa de humus de la tierra es solamente más o menos el 30% de toda la superficie de la tierra, esa es la que tiene humus, y en ese 30% de la tierra estamos viviendo ya casi 7.000 millones de personas. 7.000 millones de personas en proceso de acumulación, o sea, seguimos acumulando. Esto lleva a pensar primero qué es lo necesario, qué es lo que realmente necesitamos y qué rotación le vamos a hacer a eso que necesitamos para poderlo acabar y volverlo a reemplazar debidamente. Nosotros estamos llegando al punto de tener, por decir cualquier cosa,
12 pares de zapatos que no se acaban. O sea, y le acumulamos más. Y hay gente que tendrá 20 o 30 pares de zapatos, tendrá N número de camisas y no llegan a su final. Entonces vamos amontonando, simplemente vamos amontonando. Hombre, que se le puede dar a otras personas, sí, pero seguimos en ese proceso de amontonar, sobre todo los que vivimos en las ciudades, donde entendemos que tener cosas es tener estatus. Es un problema gravísimo, porque es que no se trata de tener muchas cosas, sino de saber usar bien las cosas que tenemos. Y eso en el asunto de las cosas. Por ejemplo, ¿qué hago yo con 3 televisores en una casa? ¿O qué hago con varios aparatos que ocupan un espacio y que no están resolviendo absolutamente nada? Si uno fuera realista, hombre, que la gente se divierte viendo televisión, sí, pero no está resolviendo nada. Porque es que los medios de comunicación, en especial los audiovisuales, no tratan sobre problemas de la calidad de vida, cómo debemos estar vivos. Es que si uno fuera a hacer un programa de saneamiento de cerebros, tendríamos que ponernos de acuerdo, bueno, ¿de qué vamos a hablar? De algo que nos enriquezca como seres humanos, de algo que nos sitúe en la situación en la que estamos, en un planeta al que le faltan los recursos, en un planeta contaminado, en un planeta donde consumimos para hacernos daño. Eso es una cosa que mis extraterrestres mirarán con mucha curiosidad. Esta gente consume para hacerse daño, no para mejorar. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el consumo desmesurado de vehículos. O sea, yo estoy comprando un vehículo para contaminar, pero me contamino yo también. Estoy comprando un montón de asuntos eléctricos y me estoy llenando de ondas electromagnéticas para que yo dañarme también. Que viene como esa pregunta. Si nos estamos dedicando a amontonar de manera desaforada, eso que amontonamos, ¿cuánto daño nos causa? Por ejemplo, estamos consumiendo plástico a morir y eso nos daña. Hombre, que es que los zapatos son muy útiles, sí, son muy útiles, pero eso no se biodegrada. Y eso se está volviendo un basurero. Es como la gente que toma agua en envases plásticos. El agua es pura y eso da vida, pero el envase está dañando el planeta. Entonces usted va a estar muy aliviado viviendo en un basurero. Entonces habría que hacer como o plantearnos primero qué es lo que realmente necesitamos y en qué cantidad, que además es una forma de ganar espacio. De eso que necesitamos, ¿qué es lo principal? Uno haría como un inventario en la misma casa, ¿cierto? De lo que yo tengo, que es lo principal. Y dentro de lo principal está lo que me hace útil como persona. O sea, nosotros estamos llenos de cosas y no nos estamos retando a tener un pequeño espacio para trabajar, para hacer otras cosas, para reformar. Es lo primero. Luego vendría algo que no deja de ser muy importante, y es que le sobra el cerebro. Sí, porque nosotros estamos llenando el cerebro de cualquier cantidad de datos que no sirven para nada, absolutamente para nada, porque no estamos profundizando en esos datos.
¿cierto? Entonces nosotros estamos llenos de cosas que vamos ejecutando sin conciencia de si eso sirve o no sirve. Ahí habría que hacer algo que se planteaba en el medioevo en un momento dado, y es cuando los filósofos medievales empiezan a hacer sumas, a ver, de todo lo que hay que sirve, y quedémonos con lo que sirve, y dejemos un montón de cosas que nos confunden, que nos deforman la realidad y que hacen que nos olvidemos de la vida, porque es que la vida es lo único que tenemos y la vida es lo que estamos dañando ahora con este proceso de acumulación tan bravo. Eso cuando uno ve, por ejemplo, el papel de las ciudades donde la acumulación en el espacio público es cada vez mayor. Ese es el problema de la movilidad, es un problema de acumulación. Y es donde uno mejor ve los daños de la acumulación, porque en la medida en que nos vamos llenando en ese espacio, estamos produciendo contaminación, un ruido enorme, y tomamos decisiones debido a esas condiciones que afectan al hombre, malas, decisiones muy malas, donde empezar a ver la calidad de vida cada vez es más difícil, porque nosotros sufrimos un engaño muy fuerte a partir de las teorías consumistas, de que la calidad de vida me la daban los objetos, ¿no? La calidad de vida me la dan los espacios. Eso es lo que me da la calidad de vida, porque yo necesito moverme, necesito caminar, necesito entrar en contacto con el otro. Pero en este mundo de la acumulación lo que estamos haciendo es separarnos del otro y crear unos mundos artificiales donde al momento de entrar en contacto para hacer tejido social, estoy siendo un minusválido. O sea, somos ya minusválidos sociales, porque no sabemos interactuar con la alteridad. Es que la alteridad es el otro, es el planeta, es... Por eso la encíclica Laudato Si es tan interesante, porque es dañar la casa, la estamos dañando. Y la estamos dañando por acumulación. Y en esa acumulación se dan 4 efectos muy peligrosos. Primero, reducimos la espacialidad. O sea, estamos viviendo en el laberinto. Hay un segundo efecto muy peligroso, y es que todo eso que estamos acumulando, en un momento dado se vuelve un enorme daño para nosotros mismos, porque al dañar el planeta nos dañamos nosotros. Que tiene uno pues que ser muy tonto para creer que a mí no me pasa nada, no, lo que le pasa al planeta me pasa a mí. Y no hemos llegado a profundizar en ese hecho. Si hay calentamiento global, no me afecta. Si hay contaminación, me afecta. Si hay una movilidad indebida, me afecta. Es que todo eso afecta a los seres vivos y nos lleva a tomar unas posiciones agresivas muy altas. ¿Sí? Cuando uno empieza a ver todo lo que está pasando, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde eso hace 20 años que un tipo matara a otros con un rifle, pues era una curiosidad. Hoy en día es una continuidad. Cada vez los hechos se dan de manera más cercana y al paso que vamos. Entonces ya va a haber un tiroteo cada 2 días, uno cada día, uno cada hora, uno cada media hora, porque ya esa es la perspectiva. O sea, ya las condiciones se están dando para que otro salga y quiera matar gente.
Entonces, viene un tercer efecto y es que de todo esto que estamos acumulando, no estamos sacando una mejor persona, que sería lo ideal. Ese es una de los asuntos que ayer se conversaban. ¿Qué pasa con todos estos niños pegados de las pantallas? Y hablábamos de una novela de Jacob Wasserman que se llama Kaspar Hauser, un muchacho criado por lobos, y cómo no logra entrar en sociedad. No logra. Él necesita lobos. Y uno pensaría, no estamos criando la gente con lobos. La gente que imagina, pero que pierde todo el contacto de social y que adquiere todo ya, sin preguntarse ni siquiera cómo lo hicieron. Eso es un problema enorme, porque la inteligencia se desarrolla no teniendo datos, se desarrolla resolviendo problemas. Y uno aprende a resolver problemas cuando se hace una pregunta, ¿esto cómo lo hicieron? Y buscando en la historia qué se ha hecho y por qué resolvieron eso de esa manera y nosotros qué podemos hacer ahí. Es que seguimos con un problema, por ejemplo, en el mundo de la historia, que es la historia política. Me acabo de leer un libro sobre la historia de Colombia y nunca supe si, pues aquí pues hay unos datos, se habla de los acontecimientos políticos, se habla de algunos artistas, pero no se habla de un solo hacer. Colombia no ha hecho nada. No ha hecho, pero no se cuenta. No se cuenta, parece que no fuera importante. Parece que la historia hubiera que verla a partir de movimientos y cuestionamientos político-económicos, pero no del hacer del hombre. Es que esa es la mejor historia de todas. ¿Qué ha sido capaz de hacer el hombre? ¿Qué problemas ha resuelto el hombre? Es que eso es lo que necesitamos saber. Un montón de datos, hombre, sí, que hubo unos movimientos políticos que crearon el país de tal y tal manera, pero el asunto es cuántas personas entraron en esos movimientos. Muchos ni se enteraron, porque estaban más entretenidos haciéndose preguntas de cómo hacemos un queso, o de cómo hacemos una mesa, o de cómo tenemos que cuidar el bosque. O sea, uno cuando lee la historia se hace pregunta, pero la gente ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? En un país, por ejemplo, como el nuestro, que es muy parecido a muchos otros, donde las guerras no terminan. Entonces, ¿por qué hay tanta gente haciendo cosas? ¿Por qué la economía se mueve? ¿Por qué sobrevivimos dentro de un ambiente muy peligroso? Porque estamos haciendo cosas, pero eso nadie lo cuenta. ¿Usted qué está haciendo para que siga vivo? Y no necesariamente está haciendo el mal, está haciendo un montón de pequeñas acciones que le permiten ser dentro de ese caos. Siempre viene pues esa enorme pregunta dentro de tanta maldad, ¿cómo es que hay gente buena? Y esa gente buena, ¿qué elementos usa para moverse por ahí con un grado alto de tranquilidad? ¿Qué está haciendo? Entonces uno en los libros estaría buscando eso. Cuénteme algo, pues que la gente hace demasiadas cosas. Ahora, con el consumismo estamos dejando de hacer cosas, simplemente las damos por hechas. Las compramos hechas. Y las compramos hechas sin hacernos preguntas. ¿Hasta qué punto necesito esto? Una de las cosas que más le pasan a
a muchas personas es que se pregunte al término de los días, ¿yo por qué compré esto? ¿Para qué? ¿Para qué compré esto? ¿Cierto? Ahí es donde va a aparecer el cuarto efecto. Cuando nos llenamos de cosas y recibimos a cambio frustraciones. O sea, esto no servía para nada. O al menos a mí no me servía para nada. Entonces, ahí es donde es tan interesante pensar en lo que sería el efecto trasteo, ¿cierto? Cuando uno se va a mover a otra parte, primero más estrecha, porque ese es un problema... O inexistente. Sí, sí, claro, es un problema muy grave que está enfrentando el hombre, y es que cada vez su espacialidad es menor, todo hay que optimizarlo. Hoy en día tenemos el proyecto básico, es el proyecto IKEA. IKEA es una empresa que cada vez diseña espacios más chiquitos, y qué es lo que hay que meter en ese espacio, porque eso es lo que está pasando con la densidad de las ciudades. La espacialidad se aminora, entonces usted se va a ir de donde está para otro espacio más pequeño, y ahí empieza a pensar, a ver, ¿qué es lo esencial? ¿Qué sobra? ¿Qué tengo que devolver? Y ahora nos reíamos mucho de eso, porque uno quiere devolver cosas y el otro no las quiere que las devuelva porque no tiene dónde acomodarlas. ¿Cierto? No hay dónde. Entonces el otro dice, no, quédate con eso, tranquilo. Y el otro pone cara de angustia. ¿Cuándo? Y entonces, ¿yo qué voy a hacer con esto? ¿Yo a quién se lo regalo? Entonces dice, bueno, empecemos a regalar. Y no hay quien reciba tampoco ni regalado. Hay cantidad de cosas que no hay cómo llevarlas. Y si las llevan, ¿qué hacen con eso? ¿Cierto? Vamos a regalar un nevecón enorme, pero ¿y quién lo acomoda? ¿Eso por dónde entra? Y fuera de eso, ¿con qué lo vamos a llenar? Que es otro asunto más dramático. Empieza uno a ver de ahí, en ese trasteo, qué vale la pena, qué se rompe. Entonces todo trasteo es primero cogemos esto que vale la pena y uno va separando lo esencial, después revisa lo esencial y sigue votando, porque primero son las emociones. Esto lo necesito, esto me sirve, esto, pero después en una segunda revisión digo, no, esto no me sirve, esto no me sirve. Y todo eso, en último término, se va a volver basura. O sea, nos estamos moviendo, produciendo enormes cantidades de basura. Y ahí es donde uno se da cuenta, a ver, qué tan importante era esto. Por eso los defensores de la red en un momento determinado dicen, pues tratemos de gastar lo mínimo, de que aparezca... De imprimir lo mínimo. Sí, pero el problema es que entonces la red se vuelve otro basurero. Uh-huh. Y ahí es donde el cerebro empieza a sufrir, porque entonces usted, para entender lo que necesita, lo primero que tiene que hacer es un trasteo de cerebro. Sí, claro, el trasteo de cerebro es esencial. O sea, ¿cuántas cosas me voy a quitar de encima? Porque uno de los efectos de la acumulación ha sido la codicia. Y la codicia predicada de todas las formas posibles. ¿Cierto? Adquiera tal cosa, usted necesita esto, después se vuelven espiritualistas y los espiritualistas siguen acumulando y acumulan ángeles y acumulan... Entonces el cerebro en un momento dado no está respondiendo tampoco, está relleno. Ahí es donde tenemos que volver a la navaja de Occam.
tenemos que empezar o a plantearnos trasteos mentales. A ver, este proyecto, ¿qué tan simple tiene que ser para que funcione? Nosotros estamos llenos de proyectos que no llegan a funcionar por la complejidad que le metieron a eso. Eso vuelva lo elemental, vuelva lo súper simple para que se pueda hacer. A mí me admira, por ejemplo, aquí en Colombia, cómo estamos sobrediagnosticados. Aquí hay teorías para lo que usted quiera. Estamos completamente sobrediagnosticados. Sabemos qué pasa, viene gente y plantea otra cosa, es que vamos a hacer esto, pero no hacemos. Se complejiza la cosa de tal manera que a lo último tenemos es un basurero de todo lo que hemos dicho que sirve. Eso, por ejemplo, teorías hay las que quiera, pero es que una teoría no tiene sentido si no la ponemos a funcionar. Eso no tiene sentido. Lo mismo que no tiene sentido el hecho de que usted sepa muchas cosas y no las lleve a la realidad. Entonces, ¿para qué las sabe? Esto que es un problema mucho en América Latina. Acumulamos apariencias, pero no hechos. Y los hechos se acumulan cuando son inteligentes en acontecimientos que permiten que yo tenga mejor calidad de vida. Entonces, uno ve cómo la codicia, eso es el gran problema que va pegada de la corrupción, porque ese es primero, la codicia es uno de los elementos básicos de la vida triste, porque el que codicia no está seguro de que sirve, por eso tiene que acumular. Por eso tiene que robar, por eso la corrupción, todo esto que está pasando entre nosotros es de seres tristes, personas tristes. Ya habíamos hablado alguna vez de que la vida triste se compone de la envidia, la codicia y el rencor. Si usted quiere vivir mal, ejerza esos tres elementos. Y en esa codicia llegamos a algo, por ejemplo, como el desarrollar ciudades en espacios donde no caben. Medellín, por ejemplo. Ya no cabe. Ya no cabemos. Pero hay una codicia, ¿no? Esto lo verticalizamos, listo, verticalícelo, pero bájeme toda esa gente abajo a ver cuánto espacio hay, no hay. Ellos están convencidos de que todavía hay muchísima casa de un solo piso y que eso se puede tirar para arriba todo lo que usted quiera. Sí, claro. Esa claro. Es la teoría genial de ellos. Esa es la teoría que se está haciendo sin pensar que pasa abajo. Cuando toda esa gente baje a la calle y se encuentren todos en el lugar público, no caben. Que es en un solo plano, no horizontal caben. Y no vertical. Ese es el asunto de la densificación. Estamos densificando, obedeciendo a la codicia. Aquí hay una cosa que pasó en Medellín desde que salió el asunto de que era la ciudad innovadora, de que hace 6 años esto se rellenó. Y eso le dicen a uno los taxistas, todo el mundo, le están diciendo a uno, es que hasta hace 6 años se podía mover, ya no nos podemos mover, esto es lleno de personas. Claro, la gente se quiere venir a vivir a la mejor ciudad de Colombia. Claro, y nunca se pensó, vamos a ser innovadores creando o mejorando los espacios por fuera de la ciudad. Vamos a mejorar otras poblaciones, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero eso es una invitación a venirse. Ahora, el que se viene necesita vivienda, el que se viene se verticaliza y en esa verticalización, en ese confinamiento intensivo, que era pues el término de Konrad Lorenz, empezamos a llenar el mismo espacio donde nos confinamos. Entonces, ni dentro del espacio privado, ni dentro del espacio público.
que es uno de los problemas. Que uno, por ejemplo, ya en cualquier parte estamos con las vías súper estrechas, porque como todo el mundo tiene un vehículo, que muchas veces la pregunta era, en lugar de promover los vehículos, ¿por qué no se promovió un servicio de transporte inteligente? Que es el problema que tienen los europeos, por ejemplo. Entonces esos carros parqueados al lado y lado, hasta que ya los gobiernos están diciendo, no, transporte público, y mucha gente inteligente dice, sí, transporte público, rescaten de ese vehículo lo que sea reciclable y no más, porque es que ya nos movemos. Nosotros no sé, ahí hubo a principios del siglo XX, cuando sale el Forte y que cada norteamericano tenía que tener un carro, se hablaba de la libertad de moverse, ya esa libertad no existe, ya no existe. Pues ya salir a descansar un fin de semana andando, no hay, todo está lleno, todo está sobrepoblado. Es una cosa muy particular. Entonces, esa codicia de ser los mejores, tenemos que ser los más grandes, tenemos que, se representa en cosas, se representa en elementos que impiden que nos movamos y que pensemos de manera clara, porque es que yo logro pensar de manera clara cuando tengo una información debida y ordenada y debidamente purificada. Uno se pregunta de todo lo que sabemos hoy en día, ¿eso qué hay que tumbarle para que quede claro? Porque uno entra, por ejemplo, a una librería, esa cantidad de libros sobre lo mismo. O sea, caos, una contaminación informativa. El uno dice que la ética es tal cosa, que el marketing es tal cosa, y esos son montones de datos que no dejan que una persona logre pensar debidamente. Con claridad. Sí, claro, si yo tengo 40 libros de marketing en la biblioteca es porque no sé qué es eso. No sé qué es eso. Si alguien tiene un solo libro de marketing, le saca todo el partido. A ver, este señor tiene esta teoría, veamos esto, veamos esto. Vea, eso en el mundo de las empresas pasa por montones. Están cambiando de teoría cada tanto. Este es un regaño para los administradores, sin haber probado la anterior. Es que uno primero coge una sola teoría y la prueba, y a lo mejor le funciona, pero no tiene por qué estar esperando el último modelo. Es uno de los problemas que tenemos de la cantidad de cosas que hay ahora, del amontonamiento que estamos sufriendo, y es que nos vamos por el último modelo, sin haber optimizado el anterior. Entonces viene esa pregunta. Hombre, es que salió una nueva teoría y la otra es ¿qué? Claro. Pero probemos una. Y veamos qué se puede construir con eso. ¿Y si la teoría funciona, para qué cambiarla a los 20 años? Pues que fuera a los 20 años. A los 5 años cambia el uno, cambia el otro, las formas de educación ya son estas. No, pruebe una. Pruébela y vea los resultados. Es que el resultado no miente, pero el resultado. Entonces, estamos en una confusión enorme porque estamos acumulando cosas, estamos acumulando conocimiento sin probar por montones, y estamos acumulando deseo, que es lo que me lleva a que yo quiero tener el máximo de conocimiento, a que yo quiero. No, los seres humanos logramos un tope en el conocimiento, por eso es tan lindo que todos los seres humanos hagan cosas distintas, porque si ese conocimiento no lo tengo yo, lo tiene otro. Y voy y converso con él,
Entonces yo para qué me voy a poner a estudiar medicina si hay un médico muy bueno. Pero es que no, yo tengo que saber medicina, tengo que saber química, tengo que saber física, tengo que saber matemáticas profundas y en todo es malo. Pero eso no era lo que hacían los antiguos, un Da Vinci, por ejemplo. Porque cogían un solo autor y porque determinaban cuál era el conocimiento esencial y cómo unir ese conocimiento. Entonces, cuando uno coge a un hombre como Da Vinci simplemente es un geómetra. Él coge la geometría, él dice, esta es la mejor forma de dividir un espacio, y empieza a ver gente, y dice, es que la gente tiene formas geométricas, la gente es un triángulo invertido, por ejemplo, por eso tiene hombros, por eso tiene vientre. Si a esto le ponemos estas líneas, si la línea se quiebra allí, se vuelve redonda allí, termina siendo un cuadro. Por eso era un gran anatomista. A ver, el cuerpo cómo funciona, pero cómo funciona desde la óptica de la geometría. Por eso termina siendo un inventor de piezas mecánicas tremendas, pero porque dominaba la geometría. Es que a mí un conocimiento me lleva a un montón de cosas. O sea, si yo en un momento dado estoy desarrollando, por decir cualquier cosa, la literatura, entonces, bueno, vamos a desarrollar la literatura. Entonces aquí hay un señor que me cuenta una historia y me confronta y esto, pero también en esa literatura cómo es que la gente escribe, cómo crean esos diálogos. Esa gente, entonces me vuelvo un buen gramático y un buen lector. Ahora, con esa gramática, ¿yo qué logro construir? Es que una frase bien construida es igual a una mesa bien construida. ¿Será que soy capaz de hacer una mesa? Entonces necesito sujeto, ¿con qué voy a trabajar? Verbo, ¿cuáles son las acciones que necesito para ejecutar ese trabajo? Predicado, ¿en qué contexto me muevo para que eso sirva? ¿Sabes que un conocimiento lleva a otro? Y empiezo a aplicar, y en un momento dado, ahora que decía, hombre, yo para qué voy a aprender medicina si hay médicos, puedo llegar a la misma medicina haciéndome esas preguntas. Entonces, un conocimiento no es una isla, un conocimiento es el principio para llegar a un montón de cosas, pero uno solo. No empezar a picar, pico de aquí, pico de allá, pico de allá. Entonces usted no está desarrollando ninguno. No está desarrollando ninguno. Entonces Da Vinci, a través de la geometría, logra lo que usted quiera, desarrollando para qué sirve esa geometría, dándole, ensayando y dándole una espacialidad a las cosas. Ahora, un buen espacio me crea una máquina y esa máquina se mueve, por eso él hace un montón de inventos. Para hacer un cuadro hago una serie de trazos geométricos y los voy llenando y los voy entendiendo. Y ahí aparecen ayudas y mejoras, pero nosotros estamos, y ese es el caos en el que estamos ahora, acumulando conocimientos que no desarrollamos. Y ahí viene un problema enorme a tanta gente que le encanta que le den títulos, que le den esto, le den reconocimientos. Y uno dice, bueno, pero ¿qué desarrollo hay ahí? Que no es que me reconozcan, sino qué es lo que sé para poder entrar a desarrollar eso. Se nos olvidó. Eso se nos olvidó. Lo que propone Maimónides en la guía de perplejos es eso. Cojamos cuáles son las palabras esenciales para que podamos trabajar con base en eso. Pero no empecemos a llenar esto de palabras que además es lo que sucede hoy en día, un montón de gente hablando y ni siquiera sabe qué significan las palabras.
Me acuerdo que alguien dijo, por ejemplo, que derecho y ética eran cosas distintas, siendo el derecho la aplicación de la ética. Eso es el derecho. El derecho funciona sobre comportamientos debidos e indebidos. Funciona sobre contrataciones, o sea, sobre hechos morales. Y alguien ya estaba separando la moral del derecho. Entonces, ¿qué es el derecho? Ni siquiera sabe qué es el derecho. Es una cosa muy, muy interesante. Y es por la confusión que tenemos. Por la confusión que tenemos. A la ética le han dado, por ejemplo, todos los nombres posibles. Por la ética es una. Ahora, desarróllela en el campo que quiera. Desarrolla en el campo que quiera. Es el abuso, y eso eso sí que me da risa a mí, de todas las teorías neurolingüísticas. Todo el mundo hablando de la neurolingüística, esto, tal cosa. No, pero empecemos por la neurona. ¿Eso qué es? Y eso sí me permite o no. A mí una vez me propusieron que dictara un curso de comunicación y neurolingüística. Le dije, pero eso, pues, fuera de que es una locura, yo mejor se lo dicto de comunicaciones. No le meta caña a eso. ¿Y por qué? ¿Qué es una locura? Se vuelve una locura porque estamos buscando respuestas en cosas que no dominamos. Ese es el problema. Lo que pasa con el coaching, por ejemplo, es que usted es capaz de dar más. Rompa los límites, entonces sí, doy más, y todo el mundo soy capaz de dar más hasta que lo revientan, lo vuelven un ser confuso. Uno da hasta donde sabe, de ahí no da más. Por eso yo contrato saberes. Usted ¿cuál es su saber? ¿Y a qué límite ha llegado? Está bien, eso está bien, pero no tengo por qué reventarme. Porque la percepción, por eso hablamos de estética, percibir algo para encontrarle el orden debido. No percibir muchas cosas porque no logro entender. Es el problema de las moscas. Que las moscas, como ven en 360 grados, ven en redondo, no entienden. Entonces se mantienen asustadas. Y así estamos nos está pasando a nosotros como seres humanos. Con tanta cosa que estamos viendo, nos asustamos porque no entendemos. No entendemos. Perdimos los caminos, ya vamos por muchos caminos. Eso, por ejemplo, nos olvidó cosas tan simples como planeo, pruebo, ejecuto y evalúo. Eso es lo más simple del mundo. Entonces se le ocurre algo, listo, pruébelo. Funciona, sí, ejecute, entonces ya, plum, y cada tanto evalúe. Pero nosotros ya se nos olvidó evaluar. Ya simplemente vamos para adelante, sí, pero evaluemos a ver por dónde pasamos, qué pasó, qué había por ahí, cómo nos afectó. Entonces nos estamos llenando de un exceso de datos sin profundidad. Y estamos cambiando un dato para otro sin saber por qué. Porque es que ahí es donde viene lo interesante. El hombre ha venido pensando más o menos en las mismas circunstancias. Cuando uno ve todas las propuestas que se hacen en el mundo de la educación, no sé qué, pues yo lo tenía muy claro. Rousseau, pues entonces trabajé a Rousseau. Pruébelo. Pestalozzi, lo tenía muy claro. Probémoslo. Nos dio resultado. Nos quedamos aquí produciendo. Pero en ese caso, alguien podría decirle que las teorías de Rousseau del siglo XIX, eso ya no funcionan en este siglo XXI. El problema es que el que no ha evolucionado no es el siglo XXI, el que no ha evolucionado es el hombre. Es que nosotros estamos
chiflados, pues, estamos medio locos, que es que somos modernos. No, usted no es moderno, usted sigue siendo el mismo romano, el mismo griego. No hemos tenido tiempo de cambiar, han cambiado las cosas alrededor de nosotros, pero usted sigue con las mismas pasiones, sigue con las mismas preguntas. El problema es cuando no hay respuesta. Vamos a responder desde alguien, pero nosotros sí que estamos en el siglo XXI actuando como los mismos, las mismas tropas de Alejandro de Macedonia, igual, y haciendo lo mismo. O sea, cuando uno lee por ahí todas las desmesuras humanas, las mismas desmesuras de los banquetes en Babilonia de Alejandro de Macedonia, no se ha cambiado absolutamente nada, nada. Entonces, es que esa es la confusión que tenemos. A ver, en ese trasteo mental, ¿qué ideas son básicas? ¿Y de dónde las vamos a tomar? Tome un referente teórico y pruébelo. Le funcionó, me quedo ahí, no por un rato. Eso no tiene ningún problema. Eso, por ejemplo, lo hacen muchos los psicoanalistas argentinos. Nosotros somos freudianos, listo. El otro es lacaniano, listo. El otro es junguiano, listo. Les funcionó, probaron. Y ahí están tranquilos. El problema es cuando yo estoy cambiando. Eso es un problema que tiene la educación en Colombia, que es una pregunta. ¿Y cuál es el referente teórico que estamos siguiendo? Siga uno y pruébelo. Si le funciona, haga cosas con eso. Pero nosotros no. Nosotros somos la multitud teórica. Todo el mundo tal cosa, el uno, el otro. Cojamos una sola cosa. Por eso somos llenos de ideas. Cuando uno tiene muchas ideas es porque no se le ha ocurrido nada. Uno desarrolla una o dos ideas y de esa manera pasa después a otras ideas. Eso fue un regaño cuando uno sale de la universidad, sale muy inteligente. Y me fui yo a trabajar en propaganda de época, y además en ese momento un señor muy sabio me dejaba hablar. Me decía, hombre, esas ideas están muy buenas, pero tráigame una, para que podamos hacer algo. Este era un hombre práctico. Aquí no se trata de que a usted le ocurra cosas cada media hora. No, una, y trabajamos sobre esa, y vemos el resultado. Tenía un amigo práctico también a morir, que decía cuando le metían en la mitad del trabajo, que mira, no, las cosas no están bien hechas hasta que no están terminadas. Déjeme, yo la termino. Y ahí ya vemos los resultados, funcionó, no funcionó, hay muchas N número de llegar a un mismo punto, pero en la montonera en la que estamos, no, ni siquiera estamos situados. A mí me ha llamado mucho la atención revisando unos programas de educación del siglo XIX, cuando aparece aquí la educación conservadora, la educación liberal, por ningún lado geografía. Milagrosamente sabemos que estamos aquí, ahora algún satélite nos situó, pues, ¿cierto? Por ningún lado la historia local. Eso apenas está medio apareciendo. Dice, pues que usted sin saber dónde está ni quién es, ¿usted qué va a poder hacer? Usted quiere ser otro. Y ahí comienza la montonera. Eso lo tiene muy claro Rodolfo Ginás. ¿Cómo es que nosotros sabemos tantos nombres de ríos y no sabemos qué es el agua? Uh-huh. Eso es claro, y esa es la montonera, eso es lo que está llegando.
nos llega un dato, pero no, a ver, la causa de eso, que no son tantas. Que cuando uno revisa el conocimiento humano, nosotros hemos trabajado sobre muy poquitas cosas y hemos sido brillantes cuando trabajamos sobre muy pocas cosas. A mí me admira, y eso ya lo he dicho en algún programa, de que el hombre solamente haya sido capaz de desarrollar dos líneas, la recta y la curva, no hay una tercera línea. Ahora, con esas dos líneas, los que no se pierden construyen cosas, todo lo que está construido con las dos líneas, con la recta y la curva. ¿Qué podemos hacer con la recta? Empecemos. Lo primero, una línea recta es el espacio más corto entre dos puntos, pues busquemos la cercanía mayor. Pero por el exceso de acumulación, por toda tanta cosa que nos sobra, ya uno no entiende la línea recta. Eso hay que complejizarlo y hay que darle vueltas y eso es el enredo. No, la recta, ahora con eso que se hace un triángulo, entonces sepamos qué es un triángulo, qué es esto, qué es lo demás allá. Entonces, el hombre siempre parte de cosas muy simples, partía. Ahora partimos de una complejidad tremenda, ¿cierto? Lo que siempre se ha dicho, primero, lo que usted para estar tranquilo en el mundo, usted va a estudiar comportamiento, ética, usted cuida de sí para que el otro lo reciba, usted va a estudiar política para cuidar del otro, para que el otro, no cuidarme del otro, ojo, sino cuidar del otro, darle posibilidades al otro, y el otro es el humano, el lugar donde vivo, yo qué posibilidades le estoy dando, es el árbol que tengo, qué posibilidades le estoy dando. Es que eso es lo político no solamente se trabaja con hombres y mujeres, lo político se trabaja con la biosfera. La ciencia, cuidemos las cosas que tenemos, los recursos que tenemos, que por fuera de los recursos nosotros no existimos. Y la sacralidad, usted que va a sacralizar, que va a tener como sagrado para no equivocarse en la vida. ¿Y cómo se logra eso? Con el aprendizaje, ensayo-error de las generaciones anteriores. Está la propuesta, por eso uno se lee las cartas a Lucilio de Séneca y siguen siendo de una actualidad tremenda, porque no hemos cambiado, o sea, nos cambió las cosas, las cosas que estamos amontonando, pero en términos reales de seres, hombres, mujeres, seguimos siendo los mismos. Por eso es la angustia que tenemos hoy en día, de cómo perdimos lo que nos permitía ser humanos, porque no nos movemos por lo que acumulamos, por todo lo que no definimos. Y esa acumulación termina siendo, pues, la famosa palabra caos, simplemente caos. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el mundo de la acumulación.